Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, tantas lindas catequesis que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir conociendo lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús nos da en el día a día. Tenemos que dar razones de nuestra fe, decimos nosotros, queridos niños. Así es que ánimo y fuerza, porque todos juntos tenemos que hacer nuestra catequesis. ¿Y cuál es el tema de hoy, queridos niños? La preparación al banquete de Cristo. Muy bien, ese es nuestro tema, queridos niños, la preparación al banquete de Cristo. Esto es importante que tengamos en consideración, queridos niños, porque nuestra catequesis, esa preparación nos va a ayudar también para que nosotros verdaderamente preparemos nuestra vida, preparemos nuestro corazoncito, preparemos todo lo más importante para hacer bien las cosas, al recibir a Jesús. Y sobre todo porque hacemos nuestra primera confesión y porque hacemos nuestra Eucaristía. Pero sobre todo también, queridos niños, en el famoso KVV, Camino, Verdad y Vida, caminamos ¿hacia dónde? Hacia un compromiso para confirmar nuestra fe, queridos niños. ¡Qué lindo que es eso! Bueno, entonces vamos a escuchar por eso la palabra de Dios. De nuevo, queridos niños, les pido cuál es el tema del día de hoy, porque tienen que estar bien concentrados. Por favor, queridos niños, ¿cuál es nuestro tema? La preparación al banquete de Cristo. Y entonces ahora vamos a escuchar la palabra de Dios desde la Biblia, como siempre. De estos 73 libros que tenemos en la Biblia, 27 libros del Nuevo Testamento y 46 libros del Antiguo Testamento que nos hablan de Dios, que nos hablan de sus maravillosas obras en nuestra vida. Y lo elemental y fundamental, lo más maravilloso, podemos decir, es la misma encarnación, Dios mismo que viene en medio de nosotros y después que Él mismo se queda en el alimento que es la Eucaristía. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. A ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. Vengan ustedes que estén sin plata, pidan trigo sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dan su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas, y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, entonces alabamos siempre al Señor. Eso significa para nosotros un compromiso, eso significa para nosotros ponernos verdaderamente en el camino de hacer las cositas que Jesús nos va enseñando siempre a través de la catequesis. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir aprendiendo cosas lindas. Pero ahora vamos a presentarnos. ¿Cómo te llamas, querido niño? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Mora, tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Lucas, que viene a presentar este tema tan importante con nosotros para que estudiemos en nuestra catequesis y para que nos formemos. No se olviden que la catequesis quiere decir formación, conocimiento, para que podamos amar más y luego celebrar nuestra propia vida en la liturgia. Muy bien, querida niña, ¿cuál es tu nombre? Hola padre, hola a todos. Mi nombre es Milagros Brizuela. Tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Milagros, que hoy está también con nosotros para poder hacer un lindo camino de fe, para que nosotros podamos también entonces esforzarnos, luchar, procurar hacer lo más lindo de todo lo que vamos aprendiendo. Milagros, como cualquiera de ustedes, queridos niños, puede venir también aquí para ayudarnos a hacer esta linda catequesis con los otros compañeritos.
Bueno, vamos entonces a una pausa, pero ustedes, queridos niños, tienen que mientras aprovechar y tener su cuadernito, ir anotando con su bolígrafo, con su lápiz, las cosas más importantes de nuestra catequesis. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. ¿Usted ha salido hoy? Sí, en la tarde. ¿Por qué? La estuvimos buscando. Recuerde que antes de salir debe avisarle a la superiora. Sí, lo sé. Me disculpo. Y es mejor que salga siempre con una compañera hermana. Está bien, lo haré. Espero que sea así. Brilló al fin el día de su gloria, el 7 de marzo del 203, año del Señor, para Perpetua y sus compañeros mártires en Cartagena. Caminaron de la prisión al anfiteatro como si fueran al cielo, felices y con el rostro vigoroso. Quien se emocionaba lo hacía por la alegría, no por el miedo. Perpetua caminaba con paso tranquilo, como una matrona de Cristo, una predilecta. ¿Puedo comerme otro? Y el vigor de su mirada... ¿Tiene hambre, hermana? Sí, mucha. Estaba lista para enfrentarse a las bestias. ¿Dónde estuviste hoy? Tal vez te lo diga o quizá no te lo diga nunca. No necesito 2 hábitos. Voy a lavar más seguido el que tengo puesto. ¿Usted sabe a dónde vamos? Venga conmigo, vamos donde Jesús. No bromee, por favor. ¿Tiene miedo? No, Sor Teresa, con usted cerca no tengo miedo de nada ni de nadie. Vamos. Toma. ¿Puede tomarlo, mamá? No lo tengo. Más adelante lo encontrará. Quiero vender este vestido. 8 rupias. No, pero sí es de primera calidad. Quiero por lo menos 10 rupias. Está bien, 10 rupias. Aquí está su dinero.
Gracias. Por favor, un pedazo de pan. Oh, sí, a mí también. Toma. Ay, gracias. Toma, esto es para ti. Toma. Toma. Para ti también. Para Toma. ti. Ya no tengo más, se me acabó. Está vacía. Ahora vamos. La sigo. Aquí está. ¿Dónde la dejé? Estaba convencida de que no iba a regresar. Yo te lo había prometido. ¿La puedes reparar? Yo creí que era un trabajo para el convento. Yo te pagaré. Esta mujer hiede. Tú también hiedes, hermano. Ven. No te preocupes. Verás que la logrará arreglar. Ya está lista. Gracias. ¡Funciona! 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 Aquí tiene. Gracias, hermana. ¿Por qué hace todo esto? Porque cada uno de ellos es Jesús, y Jesús es mi esposo. Tú también lo viste con tus ojos. Aquí está su sufrimiento, como el de la cruz. Y Jesús es también tu esposo. Oh, hermana. Sor Teresa me preocupa. ¿Cree que la podemos admitir a los votos perpetuos? En este último periodo a veces sale sola. No se preocupe, Madre Superiora. Sor Teresa es una buena cristiana y una buena monja. Pero ella sale sola. Sí, es cierto, pero va donde la llama el Señor, créame. Ella lo sabe escuchar. Y además, yo también sé a dónde va. Magnificat anima mea Dominum, et exultative spiritus meus, in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem, ancilia suae, ex enim ex hoc beatan me, dicen omnes generationes, quia fecit mia magna, qui potent est, et santum nomen just. Buenos días, señoritas. Retomemos la lección en el punto en que la habíamos dejado la última vez. Sor Teresa, un recuerdo nuestro para sus votos. La verdad es que usted es una monja muy especial para nosotras. Estoy conmovida. Gracias. ¡Ábralo, Sor Teresa! ¡Ábralo! ¡Qué hermoso! Es hermoso. No debieron hacerlo, chicas. ¡Qué hermoso! Te lo pagaré muy bien. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar?
Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema principal es sobre la preparación al banquete de Cristo. La preparación al banquete de Cristo. Y vamos a escuchar qué significa y qué es lo que vamos a aprender, queridos niños, en esta preparación para el banquete de Cristo. Que tenemos que aprender, que nos va a llevar entonces a esa entrega total de Jesús en la Eucaristía. Jesús que se nos va a ofrecer como alimento y ese alimento que nos da la fuerza suficiente para ser después buenos cristianos, buenos niños, honrados ciudadanos, honrados en nuestra vida, queridos niños. Escuchemos entonces lo que hoy Milagros y Lucas nos van a enseñar desde nuestra catequesis. Cuando vamos a tener invitados en nuestra casa, tratamos de preparar todo con mucho esmero. Nos ocupamos de que todo esté limpio, ordenado y de que haya cuando menos algo que podamos ofrecer para compartir. Nos ponemos la ropa adecuada para la ocasión, aunque nos resulte incómodo, pero sabemos que nuestros invitados se merecen lo mejor de nosotros. Con mucha mayor razón deberíamos prepararnos para la visita de nuestro Señor. El Jueves Santo, Jesús mandó a sus apóstoles a preparar todo para la celebración de la Pascua. Hoy, Cristo nos hace una invitación para participar en la Eucaristía. Para poder asistir, tenemos que preparar todo para tan especial ocasión, al igual que los apóstoles. Cuando recibimos a Jesús por primera vez el día de nuestra primera comunión, preparamos muchas cosas, una vela y otros signos. Pero lo más importante que debemos de preparar en nuestro corazón para la llegada de Jesús a Él. Por ello es conveniente asistir a un retiro de preparación para la primera comunión. También tenemos que prepararnos estudiando el catecismo,
conociendo la vida de Cristo, alejándonos de todo pecado. Para poder recibir a Cristo necesitamos no tomar ningún alimento una hora antes de comulgar. Esto se llama ayuno eucarístico. En caso de necesidad, se puede tomar medicina con agua. Muy bien, queridos niños, entonces aquí hemos escuchado todo lo que significa una preparación para hacer una buena celebración eucarística. Se dan cuenta, queridos niños, que hay algunos elementos que tenemos que volver a repasar, tenemos que volver a recordar. Hay cosas importantes, ¿verdad? Vamos a ir viendo punto a punto. Por ejemplo, queridos niños, si yo les preguntase y les dijese sobre el ayuno eucarístico, ¿qué significa, queridos niños, el ayuno eucarístico? Sí, ¿qué es el ayuno eucarístico? El ayuno eucarístico es no comer nada una hora antes de la primera comunión. Muy bien, no solamente de la primera comunión, sino que siempre, queridos niños, cuando vamos a ir a misa y cuando vamos a recibir el cuerpo de Jesús, por lo menos una hora antes tenemos que dejar de comer, queridos niños. A eso le llamamos el ayuno eucarístico, es decir, ir preparados para comulgar, ir con esa hambre verdaderamente de recibir a Jesús, por ese respeto que nosotros le tenemos a Jesús Eucaristía. ¿Cuál es el otro elemento y otra característica, querida Milagros, que nosotros encontramos en esta preparación para recibir a Jesús Eucaristía? Tenemos que prepararnos estudiando el catecismo. Muy bien, entonces, queridos niños, se dan cuenta que es tan importante ese ayuno eucarístico, pero también tenemos que conocer lo que estamos haciendo, queridos niños. Y eso es lo que significa entonces prepararnos con nuestra catequesis. Por eso que la catequesis es importante. La catequesis es el conocimiento, queridos niños, de los pasos necesarios para que uno pueda estar en condiciones de recibir a Jesús en la Eucaristía, de recibir a Dios mismo que nos alimenta en el día a día. Muy bien, queridos niños, estamos entonces nosotros reflexionando y estamos conociendo tantas cosas lindas en esta catequesis. Lo importante es prepararnos siempre a lo que Jesús nos pide, prepararnos siempre para que Él nos pueda alimentar con su cuerpo y con su sangre. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y siempre aprendiendo tantas cosas lindas, queridos niños. Hoy nuestro tema, ¿cuál es nuestro tema, queridos niños? La preparación al banquete de Cristo. Muy bien, la preparación al banquete de Cristo es, queridos niños, lo que nosotros hoy estamos preparando verdaderamente nuestro corazón
para encontrarnos con Jesús, Eucaristía. Es la preparación que se dice, una palabrita un poco difícil, pero que tenemos que aprender toditos porque somos inteligentes. Preparación remota, se dice, niños. ¿Cómo se dice? Preparación remota. Otra vez, preparación remota. Que quiere decir que ya ahí, antes de ir a comulgar, antes de ir a la misa, queridos niños, nosotros tenemos que prepararnos. Por ejemplo, dijimos que 1 hora antes de ir a la misa, 1 hora antes de ir a comulgar, nosotros ya tenemos que hacer lo que se llama el ayuno eucarístico. ¿Cómo se dice, queridos niños? El ayuno eucarístico. Que quiere decir 1 horita antes de irnos a la misa, tenemos que ser muy delicados, queridos niños, para ir a la Eucaristía, con ese deseo, con ese deseo de comulgar, de recibir a Jesús, que es nuestro alimento. No podemos ir mascando chicles como muchas veces, otros que comen caramelo, otros que comen una empanada, etcétera, etcétera. No, queridos niños, es el respeto a la Eucaristía, es el respeto a nuestro Salvador, es el respeto a Dios mismo, entonces, que se nos va a entregar y se nos va a dar con su cuerpo y con su sangre. ¡Qué lindo, queridos niños! Y bueno, vamos a aprender ahora, como siempre, una oracioncita. Y es la oración que hacemos siempre y que le llamamos la oración de la comunión espiritual. Así que vamos a concentrarnos y que cada uno también vaya anotando, que cada uno vaya aprendiendo con esta oración de la comunión espiritual. Y así nos podemos también, en ciertas circunstancias, cuando estamos rezando y cuando estamos pidiendo a Jesús que nos fortalezca con su cuerpo y con su sangre, también podamos hacer esta comunión espiritual. Vamos a aprender enseguida. Muy bien, queridos niños, esta es nuestra oración espiritual de nuestra Eucaristía. Y ahora, queridos niños, yo quisiera saber si ustedes aprendieron algo en el día de hoy con nuestra catequesis. Eso es muy importante, darle el sentido de todo este trabajito y este aprendizaje de nuestra catequesis. Entonces, queridos Lucas, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy yo aprendí que es realmente necesario prepararse para la Eucaristía. Muy bien, verdaderamente es muy. Si hemos aprendido eso, queridos niños, que es importante prepararse para la Eucaristía, no ir de cualquier manera, no ir así nomás, queridos niños, sino que verdaderamente con ese deseo de hacer bien, porque le vamos a recibir a Jesús Eucaristía. Y vos, querida Milagros, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí hoy en esta catequesis que a través del catecismo nos preparamos para celebrar la misa. Muy bien, a través del catecismo, queridos niños, y por eso nos formamos, y por eso hacemos la catequesis. ¿Viste que es importante entonces? En la medida en que más vamos aprendiendo, en la medida que más vamos conociendo a Jesús, en la medida en que más vamos conociendo las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ofrece, queridos niños, también nosotros nos vamos preparando mejor. Y muy bien, así entonces nos despedimos en el día de hoy. Les voy a dejar la bendición de Jesús y que ustedes reciban esa gracia especial de Dios. Y que la bendición del Señor descienda, queridos niños, sobre sus familias, sobre papá, sobre mamá y sobre vos, querido niño, que estás haciendo esta catequesis. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Muy bien, queridos niños, y así nos despedimos hasta la próxima con Chao. más Aprendiendo con Jesús.